Imaginen tener en sus manos una puerta hacia el pasado, un portal a una era donde el conocimiento se plasmaba en tinta y pergamino. Hoy nos adentraremos en las páginas del enigmático Codex Gigas, nombre cuya traducción del latín significa libro gigante. Su creación ha sido datada entre los años 1204 a 1230 de nuestra era. El manuscrito fue elaborado con tintas roja, azul, amarilla, verde y oro, con letras mayúsculas y gráficos impactantes. Contiene 310 hojas de pergamino, para lo que se necesitaron las pieles de 160 animales. Todo esto la convierte en el manuscrito medieval más grande que se conserva en nuestros días. Sus dimensiones son colosales, con aproximadamente 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y un grosor de 22 centímetros. Este Codex Gigas, o libro gigante, es casi como sostener un pedazo mismo de la historia en nuestras manos. Pero más allá de su tamaño, en sus páginas se entrelazan textos bíblicos, tratados médicos, encantamientos y fórmulas alquímicas. Del mismo modo, también se le atribuyen conspiraciones medievales y maldiciones encriptadas, provenientes del mismísimo Averno. El Codex Gigas fue escrito en el monasterio de Podlazice, reino de Bohemia, hoy actual República Checa. Su autoría se atribuye a un monje benedictino a quien se le otorga el distintivo de Hermann, el recluso, quien tras haber sido condenado a morir por violar todos sus votos monásticos, propuso a los superiores de su hermandad crear una obra colosal, hermosa y fascinante que no solo honraría a su fraternidad, sino que también contendría gran parte de la Biblia y de todo el conocimiento del mundo. Todo a cambio de condonar la pena impuesta y conservar su vida. El monasterio llegó a un consenso y fue aceptada la petición de Hermann. Sin embargo, los religiosos daban por seguro que se llevaría a cabo al día siguiente la penosa ejecución del recluso, tras escuchar la parte más descabellada de aquella absurda petición. El tiempo estipulado por el mismísimo Hermann para culminar esta magna habría sido de solo una noche. Los monjes facilitaron la desmedida cantidad de materiales y los enseres necesarios para tal tarea. Hermann posteriormente se aislaría en su celda para dar inicio a tan desmedida obra. Sin embargo, a las pocas horas sintió el entumecimiento de sus manos y la vista cansada. Hermann notó que un solo escriba no era suficiente a medida que mermaban sus fuerzas. La imposible tarea del recluso vaticinaba una muerte segura, entrando así en un estado de terror y desespero. Jamás podría culminarse semejante obra sin ayuda. Tras un destello de cordura y sagacidad, Hermann habría invocado al mismísimo Satanás para pactar su alma a cambio de culminar aquella misión. El diablo aceptó terminar el libro en una noche, de muy buena gana a cambio de dos innegociables condiciones. 1. Quedarse con el alma del religioso por toda la eternidad, para así disponer de ella a su antojo en lo más bajo del inframundo. 2. Que su espantoso y repulsivo retrato apareciera en una de las páginas de la obra para dar constancia de su grandeza y poder. Una vez fue finalizada la encomienda, el desesperado monje aquietó su temor, por lo que, en agradecimiento, añadió la impactante imagen de Satanás en una de sus páginas. Por ello, de allí en adelante, el Codex Gigas también sería conocido como Códice de Satanás o la Biblia del Diablo. Al amanecer, los monjes entraron a la habitación del recluso. Consternados e incrédulos, apreciaron la magnificencia de aquella obra, tal como fue descrita por el Hermann. En su interior ostentaba casi todos los conocimientos de la era medieval. Contenía no solo la versión de la Biblia, sino también dos trabajos del historiador judío Flavio Josefo, donde se detallan las antigüedades y la guerra de los judíos. Las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, el texto completo de la Crónica Bohemorum, crónica checa, de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, varios tratados sobre medicina del médico Constantino el Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos variados. Tras examinar aquel manuscrito, los congéneres, consternados, atónitos y en mayor medida temerosos de la fuerza divina que acompañó al recluso, decidieron sin muchas trabas otorgarle el perdón prometido.
En nuestros días, expertos aseguran que harían falta unos 20 años seguidos e ininterrumpidos de trabajo para culminar semejante encomienda. La terrible traición religiosa y la muerte espiritual que conllevaba aquella acción era cuando menos imperdonable a los ojos de Dios. El alma de aquel osado monje eternamente vagaría, condenada a los suplicios del infierno. Después de notar la falta tan grande que había cometido, el tormento constante se hizo presente y no tuvo más remedio que encomendarse, rezo tras rezo, a la Virgen María, para que intercediera por él y pudiera ser perdonado. La Virgen, finalmente, en su infinita misericordia, accedió a salvarlo y perdonar su falta ante los ojos de Dios. Pero, justo en el momento de recibir el perdón divino y ser absuelto de su pacto maléfico, súbitamente, el arrepentido monje murió. La risa de Satanás no se hizo esperar, retumbando desde lo más profundo del Averno, demostrando su poco apego a la creación de Dios y, al igual que un depredador, siempre encontrándose al acecho para corromper a los fieles que se encuentran en desespero. Y así, llegamos al cierre de este capítulo de descubrimiento en el mundo del Codex Gigas. Cada página es un portal a una era de conocimiento. Si este enigma te ha cautivado tanto como a mí, asegúrate de dejar tu like, suscribirte y compartir tus teorías en los comentarios. Hasta la próxima, curiosos del pasado, misterios y amantes de la historia.